Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Yo sé que es el mismo sentir, hermanos, en la mayoría de nosotros, cansados y con sueño. Pero vamos a hacer un esfuerzo por mantenernos despiertos, por poner un poquito o un mucho de atención en esta tarde. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, hermanos. Evangelio según Juan, en el capítulo 14. Jesús, hermanos, está hablando con sus discípulos y les invita y les está pidiendo de favor, por así decirlo, que no se perturben, que no haya incertidumbre en su corazón, que no tengan miedo, que no se sientan inseguros. Y les dice, hermanos, que Él es el camino, en el versículo 6, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que Él, hermanos, o que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Fíjense lo que dice en el versículo 7, si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocen y le han visto. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muchos de nosotros, hermanos, y el mundo en general, el mundo religioso en general, afirma conocer a Dios o conocer a Jesús. La pregunta es si en realidad conocemos a Dios, si en realidad conocemos a Jesús. Porque si decimos que le conocemos, hermanos, entonces hay un compromiso muy grande de nuestra parte para con Dios. Si decimos que no lo conocemos, entonces hay una irresponsabilidad muy grande de nosotros para con Dios. Pero aquí Jesús, hermanos, en este fragmento, hermanos, de la Escritura, está diciéndole a sus discípulos que ellos han llegado a conocer al Padre. Pero Felipe, hermanos, al menos eso es lo que se expresa en el versículo 8, Felipe no está del todo convencido de que él ha conocido al Padre. Felipe realmente lo duda, no cree. Y se ve muy claramente porque le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. No quiero que me hables del camino, de la verdad, de la vida. Muéstrame al Padre y eso me basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado entre ustedes y todavía dices que no lo conoces. ¿Conocemos realmente al Padre? Esa sería la pregunta para nosotros. Si conocemos al Padre, es porque hemos llegado a conocer a Jesús, hermanos. Pero ¿quién es Jesús? ¿O qué sabemos de Jesús? La respuesta, hermanos, para nosotros es muy obvia. Y es que Jesús es Dios. Eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo sabemos, hermanos, que Jesús es Dios? En esta tarde, hermanos, yo le he puesto o he titulado este tema, El Dios Jesús. Y vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? Lo primero que quiero que veamos, hermanos, lo vamos a encontrar allí en el mismo Evangelio según Juan, pero en el capítulo 8, hermanos. Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Jesús, hermanos, está hablando con los judíos. Jesús, hermanos, en el versículo 31 hasta el 47, tiene un roce con los judíos. Jesús les está haciendo ver que ellos, aunque dicen conocer a Dios Padre, realmente no lo conocen porque no hacen las obras de Dios Padre. Aunque ellos dicen ser hijos de Abraham, no son hijos de Abraham porque no han hecho las obras de Abraham. Aunque ellos dicen que no son esclavos porque están bajo el pecado. A los judíos les molesta tanto esto, hermanos,
que en el versículo 48, fíjense lo que le dicen los judíos a Jesús. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, hablando de ellos. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto, hermanos, es sumamente interesante, porque Jesús, hermanos, en estos versículos y en este fragmento de la Biblia, asegura ser Dios mismo, afirma ser el mismo Dios. Fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo 55. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. ¿A quién? A Dios Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. En el versículo 55, Jesús está afirmando que conoce al Padre, que conoce al Padre de los judíos, al Padre de los hebreos, al Padre de Abraham. En el versículo 56, hermanos, asegura que Él conoce a Abraham. En el versículo 58, dice que Él es antes de Abraham. Por lo tanto, hermanos, podemos decir hasta aquí que Jesús es Dios por su preexistencia. Pero más allá de eso, hermanos, por lo último que dice en el versículo 58, dice, de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Si para usted, hermano, no le dice mucho estas dos palabras, déjeme decirle que para los judíos que lo estaban escuchando, quería decir mucho. Porque para los judíos el yo soy los trasladaba hasta el Éxodo, hasta cuando Moisés fue llamado por esa zarza y tuvo que ir para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y que cuando estaba ahí, Dios lo mandó a Egipto, Moisés le dijo a Dios, dime de quién voy a decir que de parte de quién voy, de parte de quién estoy yendo a hablarle a mis hermanos, ¿quién eres? Y si usted se va, hermano, si usted se va al Éxodo en el capítulo 3, como le decía, Moisés es llamado, Moisés tiene una visión, Moisés va hasta ese lugar. Dios le manda a Moisés que vaya hasta Egipto, que le hable a su pueblo y que lo libere. Pero Moisés pone muchos pretextos. En el versículo 13, dice aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese,
yo soy, en los judíos, hermanos, retumbaban estas palabras. El yo soy. Y los judíos, hermanos, se enojaron. Y usted lo puede ver ahí en el versículo 59 de Juan, capítulo 8, cómo los judíos toman piedras, porque ellos lo consideraban una blasfemia. Se estaba haciendo a sí mismo Dios. Pero no era mentiroso, porque Él es Dios. Y estaba desde el principio. Él mismo conoció a Abraham. Pero luego, si usted se va ahí mismo en Juan, en el capítulo 10, Jesús nuevamente tiene un roce con los judíos. En esta ocasión los judíos vienen a buscar a Jesús. En el capítulo 10 de Juan, en el versículo 24, llegan los judíos, dicen el 23 y 24, que llegan los judíos y rodean a Jesús. ¿Se imagina esta escena? Jesús venía caminando por el templo y de repente llegan todos los judíos y le rodean. Y Jesús está en medio de ellos. Y los judíos le dicen a Jesús: ¿hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? ¿Hasta cuándo nos vas a perturbar? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Fíjense lo que les dice Jesús, versículo 25. Se los he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como ya les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, hermanos. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús abiertamente dijo que Él era Dios. Versículo 30, la respuesta es sí. Jesús se atrevió a decir: el Padre y yo, o yo y el Padre, uno somos. Para los judíos, hermanos, para los judíos, si alguien estaba en unicidad con el Padre, ese era Dios. Aún no tenemos una idea clara de cómo entendían los judíos a la deidad, pero sí sabemos que ellos entendían que el Espíritu Santo y Dios Padre eran uno solo, formaban parte de la deidad. Cristo, hoy en día nosotros sabemos que forma parte también de esa misma deidad. Es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Pero los judíos, hermanos, los judíos, conociendo a Cristo, no entendían esto. Para los judíos era muy difícil entender que un hombre de carne y hueso fuera Dios mismo, su Padre. Para los judíos era muy difícil de entender, para los judíos era una blasfemia. Pero Jesús aquí les está diciendo: yo y el Padre uno somos, yo soy uno con el Padre. Yo soy el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob, el Padre de Adán. Yo soy su Creador. Pero los judíos no lo entendían. Aquí, hermanos, podemos ver que Jesús, hermanos, fue antes que todos los patriarcas, fue antes que todos los profetas, porque Él es el yo soy. Aquel nombre impronunciable, aquel nombre que los judíos no se atrevían a pronunciar ni siquiera entre ellos, mucho menos delante de los gentiles. Aquel nombre que mejor prefirieron cambiarlo por el Adonai,
porque no se atrevían a pronunciar ese nombre, el yo soy. Jesús se atrevió a decir, yo soy. Jesús, hermanos, es Dios porque Él es el Creador. En el versículo 58 nuevamente dice, yo soy. Al escuchar esto, como les decía, estos hombres, los judíos, se remontaban a ese acontecimiento, la primera vez que se escucha el yo soy. Jesús se atrevió a decir yo soy, y no solamente una vez, muchas veces. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús, hermanos, es Dios porque Él es el creador de todo. Si vamos ahí al Evangelio según Juan, otra vez, pero ahora en el capítulo 1, hermanos, Evangelio según Juan en el capítulo 1. Hagamos un poco el esfuerzo, hermano, y tengamos un poco de paciencia. Juan en el capítulo 1, versículo 1, fíjese cómo empieza, en el principio. Empieza o comienza Juan de la misma manera que comienza el Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para quienes han escuchado al hermano Barrera hablar de esto, hermanos, es algo bonito, porque alcanzamos a entender un poco más de quién participó realmente en la creación. Y él, hermanos, en algunas de sus clases o predicaciones, nos ha enseñado que en Génesis 1:1 es en el principio Elohim, creó los cielos y la tierra. Un Dios en plural, pero a la vez en unicidad. Como le decía, no sabemos hasta qué punto los judíos podían entender esto. Hablando acerca del Hijo también, no de Dios Padre, no del Espíritu Santo, hablando acerca del Hijo. Pero fíjese, Juan nos da ese panorama ya amplio y real de las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Juan, hermanos, en este solo versículo? Que ese Verbo, hermanos, que hasta aquí no podemos saber todavía quién es, que ese Verbo estaba en el principio de la creación, estaba presente cuando todo se creó y cuando todo se formó. Que ese Verbo, dice ahí en la segunda parte de este mismo versículo, que ese Verbo era con Dios, que ese Verbo estaba en la presencia de Dios Padre, que ese Verbo estaba cara a cara con Dios Padre. Y luego, hermanos, en la última parte de este mismo versículo dice, y ese Verbo era Dios. Y si se fija, al menos aquí nos está hablando de dos personas de la deidad. Implícitamente hablando nos habla del Dios Padre, y nos estaba hablando que cara a cara o junto con el Padre estaba el Verbo, y ese Verbo también es Dios. Dice ahí en el versículo 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, ese Dios, el que creó todas las cosas, se hizo carne, se hizo hombre. Y según el Evangelio de Juan es Jesús mismo. Jesús, hermanos, es Dios. Jesús, hermanos, es el Creador. Jesús es eterno.
Jesús es desde el principio. Y si usted va ahí a la carta a los Colosenses, Pablo también, hermanos, habla acerca de esto. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, nos dice que el Padre nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 15 dice, Él es, ¿quién? El Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y hablando del mismo Hijo, es decir, de Jesucristo, dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y fíjese lo que dice, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, hermanos, nuevamente podemos ver que aquí Él es antes de todas las cosas y Él fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y subsisten en Él. En Jesús, un hombre. Tercero, hermanos, Jesús, hermanos, es Dios, porque Él es la imagen misma de ese Dios. Y lo dice muy claramente ahí en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda de la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana? Una de las cosas que le dice Jesús a la mujer samaritana es, Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu. ¿Podemos ver a los espíritus? No los podemos ver. Bueno, a ese Dios que no podíamos ver, a ese Dios que, como decían los griegos, al Dios no conocido, es a quien Jesús vino a mostrar. Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre. Por eso Jesús, allá en Juan 14, les está diciendo a sus discípulos que si lo conocen a Él, entonces conocen al Padre. Por eso Jesús le responde a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía dices, muéstranos al Padre. Porque Él era y Él es la imagen del Dios invisible. Él vino a mostrar corporalmente o físicamente quién es Dios. Ahí mismo en Colosenses, hermanos, en Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los judíos le dicen a Jesús allá en Juan 10, ¿cómo es que tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios? No puede ser, es una blasfemia. Por eso te vamos a apedrear. Pero a Dios le agradó de que en Jesús, en un hombre, en un cuerpo, se mostrara la deidad, el poder de la deidad. En un cuerpo, en Jesús. En Romanos 1:20, hermanos, Romanos 1:20, si quiere leerlo y si quiere nada más escuchen. Dice Pablo que las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, dice Pablo. Bueno, así como podemos ver el poder de Dios en la creación, también el poder de Dios se ve en Cristo mismo. ¿Por qué? Dice ahí Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era completamente hombre,
pero seguía siendo completamente Dios, porque en Él habitaba toda la plenitud de la deidad, porque era uno solo con el Padre, porque Él existía desde el principio, porque Él es el principio, porque Él es el Creador. Y a pesar de ser una persona diferente al Padre, sigue siendo totalmente Dios y sigue siendo uno con el Padre. Ahora acompáñenme a leer Hebreos, hermanos. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. Dice ahí la carta a los Hebreos y nos introduce que Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Y va a hablar del Hijo. En el versículo 3, hablando del Hijo, dice, el cual, hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hasta aquí, hermanos. Jesús, siendo la imagen misma de su sustancia. Para entenderlo un poquito, Jesús es como una fotografía de Dios. Jesús es como un escaneo de Dios. Jesús es una isometría de Dios. Pero Jesús tiene la misma esencia de Dios Padre, la misma esencia. Y esta palabra, hermanos, de su sustancia, da a entender, hermanos, en el idioma original, da a entender que algo está hecho de la misma materia, de la misma materia. La deidad, hermanos, realmente es algo un tantito complicado de entender para nosotros como seres humanos. ¿Cómo es que hay un solo Dios con diferentes personas, 3 personas para ser exactos, diferentes, pero siguen siendo uno solo? ¿Cómo? Este versículo, hermanos, nos da la pauta para entender cómo es eso. Y vamos a hablar un poquito de química, así muy rápidamente. Y vamos a poner el ejemplo del agua. El agua, hermanos, su composición química, los que ya estamos un poquito de secundaria para acá, si es que nos acordamos, la composición química del agua es H2O. Se necesitan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para conformar el agua. Fuera de esa composición no hay agua. Tiene que ser a fuerza 2 de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno para que sea agua. Si tú añades algo a esa composición química, deja de ser agua. Pero fíjense cómo es esto. El agua se puede encontrar en tres estados, de la materia, diferentes cada uno de ellos. En sólido, en líquido y en gaseoso. Eso es de primaria. No me diga que no se acuerda. Eso es de primaria. En sólido, líquido y gaseoso. Pero siguen siendo agua a final de cuentas. Tú puedes encontrar el agua en forma de vapor, tú puedes encontrar el agua en forma líquida y tú puedes encontrar el agua en forma sólida, hielo, ¿verdad? Pero sigue siendo agua, con diferente estructura molecular tal vez, y con diferentes características físicas tal vez, pero sigue siendo agua. Pues más o menos así es Dios. Son la misma esencia, pero en diferentes personas. Si me valen la expresión en diferente estado de una materia inmaterial, si suena un tanto incongruente. El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes, pero son uno porque tienen la misma esencia, son Dios. Tienen el mismo amor, los mismos propósitos, tienen la misma mente, los mismos objetivos, son Dios, es Dios. Hebreos nos dice que Jesús está hecho a la misma
imagen y sustancia del Dios el Padre que todos conocían, los judíos conocían. Es lo mismo, dice el escritor a los hebreos, es lo mismo. Siguiendo con esto de la materia, vayámonos a Filipenses, hermanos, y este es el último pasaje que vamos a tocar. Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. En el 5 dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En pocas palabras, vamos a hablar de Jesús. Versículo 6. El cual, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. Y hasta aquí deténgase. Siendo en forma de Dios. La palabra aquí para forma viene del griego morfes o morfos. Forma. Nosotros lo entendemos como aquella forma que se le da a la materia, a la masa, a un cuerpo. Hasta aquí, hermanos, el escritor Pablo está diciendo que Jesús, nuestro Jesús, el Cristo, en la eternidad, en un tiempo incluso de nuestra historia humana, tenía la forma de Dios espiritual, siendo en forma de Dios. Por decirlo así, pongámoslo en este plano, si Dios era como el gas, por así decirlo, en un momento dado Jesús era gas también. Pero fíjese cómo dice después: siendo en forma de Dios, Él estaba en la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo, con los ángeles. No estaba en la tierra, estaba ya en la eternidad. Dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cristo Jesús era y es igual a Dios. Nos lo dice muy claramente Pablo ahí en la carta a los Filipenses. Igual a Dios. Teniendo la forma de Dios, siendo igual a Dios, ¿qué quiere decir? Jesús es Dios. Pero fíjese lo que dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que Jesucristo se despojó de esa forma. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Tomó ahora forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acompáñeme, le dije que era la última. Bueno, acompáñeme a Hebreos. Hebreos en el capítulo 10, hermanos. Hebreos en el capítulo 10. Lo que Dios el Padre dice del Hijo de Jesús. Dice: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue agradable a Dios, el que Jesucristo viniera a este mundo en un cuerpo físico, tangible, visible, así como usted y como yo, siendo aún Dios. Por eso Jesús se atrevió a decir: yo soy. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo hermoso que es esto? Cómo Dios, el creador de todo lo que conocemos y lo que aún desconocemos, aún con todos nuestros avances, ese Dios vino a este mundo, literalmente vino a este mundo, y todo ese poder se encerró, se encapsuló en un cuerpo físico así como el suyo y como el mío. Y eso ya había sido profetizado. En Mateo vemos, hermanos, cuando profetizan acerca de Jesús, dicen: llamará su nombre Emmanuel,
¿Qué significa Dios con nosotros? Literalmente hablando, Dios anduvo, habitó y estuvo con nosotros. Y aún lo está. En Mateo 28 dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Quédese con este último pensamiento, hermanos. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? Y fíjese en esto, que en un principio, hablando de la historia humana o de la historia de esta tierra o de este universo, que en un principio Dios, Elohim, Jesús, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso fue en un principio cuando crearon al hombre, cuando Dios creó al hombre. Nos creó Dios a su imagen y a su semejanza. Dios, hermanos, nos dio un regalo hermoso. Pero luego en los postreros de los tiempos, hermanos, Dios nos da otro regalo aún más maravilloso. También en un momento de esa eternidad, de esa historia humana, Dios dijo: ahora me voy a hacer semejante a los hombres. Tomó una forma igual que nosotros. ¿Se da cuenta? Y eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios ahora se hizo semejante a los hombres. Jesús, hermano, a pesar de ser hombre como usted y como yo, es Dios, porque Él es el yo soy. Dios le bendiga, hermanos.